Tremendos los vídeos, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez os habéis preguntado qué mueve a un pastor en Brasil, con la mayor tasa de muertos por COVID-19, a estar en primera línea de batalla, exponiéndose a la enfermedad constantemente. O qué ha movido a lo largo de los años a hombres y a mujeres de Dios a cambiar sus vidas de manera radical y entregarse al cuidado y a la protección de los más vulnerables. Hay que tener un llamado especial. ¿Es para unos pocos miembros de la Iglesia porque ese es su don? Pues yo antes pensaba que sí, antes pensaba que había que tener algún tipo de sensibilidad especial que yo no tenía. Pero el Señor me mostró mediante un proceso hace algunos años que no, que este es un llamado para todos. Lo que lo hace especial y particular es la forma en cómo lo llevamos a cabo. Pero todos estamos llamados a practicar la justicia social. Quiero empezar con una frase de Timothy Keller del libro de Justicia Generosa y un versículo. La frase dice así: una verdadera experiencia de la gracia de Jesucristo motiva forzosamente a un hombre o a una mujer a buscar justicia en el mundo. Y quiero leeros el texto en Miqueas 6:8 que dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hace poquito, el 20 de febrero, conmemoramos el Día de la Justicia Social, que según UNICEF se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. La justicia social está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para que haya una sociedad en paz. El concepto de justicia social surge en medio de la segunda revolución industrial en el siglo XIX, justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Y estos principios de justicia social aparecen en el momento en el que la clase obrera es explotada por parte de la burguesía. Todos los problemas que surgen se conocen como la cuestión social. Pero para muchos expertos en la materia, se considera que el origen de la justicia social se encuentra en lo que el filósofo griego Aristóteles, del siglo IV a.C., llamó la justicia distributiva. Esta era descrita como la que se encargaba de que todas las personas pudieran disfrutar y acceder a una serie de bienes que eran imprescindibles, como podía ser la educación o la alimentación. Hay diferentes corrientes que también achacan la creación del término en sí a un sacerdote jesuita, pero la realidad es que con el paso del tiempo este término, como ha pasado con muchos otros, se ha politizado, de tal forma que muchos dirigentes se han apropiado del término para abanderar sus logros políticos. Esto ha hecho que el término se identifique con una u otra corriente ideológica y al final se ha desvirtuado el término en sí. Pero cuando realmente buscas en internet y lees debates sobre lo que es la justicia y el origen de la justicia, los autores no pueden dejar de citar cómo en el pueblo hebreo ya existía la idea de justicia. Y podemos ver cómo el término de justicia recorre toda la Biblia. En hebreo podemos encontrar dos palabras para referirse al término justicia: Sedek, que hace referencia a ser justo, a ser recto, a tener equidad, y Mishpat, que hace referencia a una justicia rectificadora, que trata a la gente de manera equitativa y defiende a aquellos con menor poder social y económico, y además cuida a las víctimas de un trato injusto. Este término sería el que quizá se asemejaría al término de justicia social. El término hebreo mishpat va unido en muchos versículos al término yesed, que se traduce como misericordia. Pero el significado de misericordia en este término es la gracia y la compasión incondicional de Dios. Y no se concibe la una sin la otra. Podemos ver muchos versículos en la palabra donde van unidos los dos términos. En el Salmo 33:5 dice: Él ama
justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. O por ejemplo en Isaías 30, 18 que dice: por eso el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que en Él esperan. O en el Salmo 98, 14 que dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Mishpat se fundamenta en el carácter mismo de Dios, Elohim Mishpat, el Dios de justicia, y tiene como su base la gracia y la compasión incondicional. Vamos a ver de manera breve a través de las páginas de la Biblia cómo Elohim Mishpat es revelado a su pueblo, cómo es encarnado en Jesucristo el justo y cómo la práctica de la justicia social es encomendada a la Iglesia. ¿Empezamos? Bueno, el primer punto, el Dios de justicia. El libro de Levítico es un manual de las leyes de Dios para su pueblo. Podemos encontrar cómo Dios organiza y estructura cada área, preparándolos para la convivencia entre los pueblos que encontrarían cuando llegaran a Canaán. Dentro de esa estructura, Dios da leyes para cuidar de los más desfavorecidos de la tierra. Dios se ocupó de crear leyes para prevenir la pobreza. Por ejemplo, los salarios a tiempo. La Torá ordenaba el pago de los salarios a su tiempo, consciente de que el retraso perjudicaba de manera especial a los más desfavorecidos. Dice en Levítico 19:13: no defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Igualmente contemplaba un perdón periódico de las deudas con la finalidad de no acentuar el empobrecimiento de la población. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 15. Dice: al final de cada 7º año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Y lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Esto ayudaba a que los hijos no arrastrasen las deudas de los padres, sino que tuviesen la oportunidad de poder empezar de nuevo. También había leyes no solo para prevenir, sino para cuidar de los pobres. Igualmente era obligado no apurar la explotación de los frutos de la propiedad y dejar los restos a los necesitados. Y eso lo encontramos en Levítico 19. Dice: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no siegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre vosotros. Yo soy el Señor tu Dios. De igual manera, cuidó que hubiese leyes para los más desfavorecidos de la población que había en aquel tiempo, que eran los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Para ellos no existía ninguna ley social que les cubriese, que estuviera garantizada por los maridos o por algún tribunal o por algunos padres. Legalmente en aquel mundo no pasaba nada si se moría la viuda, si el huérfano se le vendía o si se mataba al extranjero. Y aquí es donde Dios muestra su mishpat, trayendo leyes que garantizasen su equidad. Para las viudas crea el levirato. En aquel tiempo, si una mujer se quedaba viuda, estaba perdida. No había pensión, no había protección social, estaba completamente sola y sin recursos, sin esperanza posible de poder vivir, porque la unidad fundamental y el espacio que generaba seguridad era la casa, la familia. Y fuera de ahí, una mujer se hacía prostituta o vagaba sin rumbo, sin sentido por la tierra. Entonces el levirato consistía en que el hermano o el pariente más cercano al marido que había fallecido se casaba con la viuda. Pero no solo era para asegurar la descendencia, sino además para protegerla, para poder darle una casa.
Y esto lo encontramos en Deuteronomio 25. Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. También se crearon leyes para los extranjeros. Normalmente los extranjeros solían ser los esclavos, que eran capturados en las guerras de las conquistas y trabajaban mucho y no recibían salario. Además eran despreciados por la sociedad, y eso lo había vivido el pueblo hebreo cuando estuvieron en Egipto. Ellos trabajaban por algunas ropas viejas, por alimentos, para poder sobrevivir con lo básico, pero eran constantemente castigados como una forma de menguar su voluntad y de su voluntad de libertad y facilitar su docilidad en la sociedad. Sin embargo, Dios crea leyes para su cuidado y dice en Levítico 19: cuando algún extranjero se establezca en vuestro país, no lo tratéis mal. Al contrario, tratadlo como si fuera uno de vosotros. Amadlo como a vosotros mismos, porque también vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Y en Levítico 24 dice: habrá una misma ley para vosotros. Será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y luego estaban los huérfanos, que era el niño que no tenía familia. Cuando esto pasaba, estaba a merced o capricho de cualquiera de los poderosos del entorno. Podían utilizarlos, podían venderlos, podían hacer cualquier cosa con ellos. Por eso en Deuteronomio dice: cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos, en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. A mí me encanta observar cómo Dios cuida hasta el más mínimo detalle, procurando el cuidado y el trabajo justo para todos. Dios enseña justicia reparadora a su pueblo, porque es algo que va intrínseco en el propio carácter de Dios. Y el propio pueblo lo reconocía y alababa a Dios por ello. Y lo podemos encontrar en el Salmo 68, dice: canten alabanzas a Dios y a su nombre, canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor, alégrense en su presencia, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Entonces hemos visto cómo intrínseco en el carácter de Dios va esa justicia reparadora. Ahora vamos a ver el segundo punto. Vamos a ver cómo este Dios justo es encarnado en Jesucristo. El profeta Isaías habló del Mesías que habría de llegar como el justo, quien iba a justificar a muchos, en Isaías 53:11. Jeremías habló de él como el renuevo justo, en Jeremías 23. Y cuando Jesús fue bautizado, fue para cumplir toda justicia, en Mateo 3:15. Y aquí vamos a encontrar en Jesús los dos términos de justicia que hemos visto al principio. Sedek, que hace referencia a ser justo, Él es la justicia de Dios. Esta justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y esto lo vemos en Romanos 3, del 21 al 28. Dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios
ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. A través de Jesús podemos ver Yesed, esa gracia y compasión incondicionales de Dios que ofreció como sacrificio a su propio Hijo para poder ser declarados justos ante Él. En segundo lugar, el término Mishpat, Jesús viene a proclamar el reino justo de Dios, y este término habla del lugar donde reina Dios, donde su voluntad es respetada y consumada. Durante los 3 años que duró el ministerio de Jesús, se dedicó a enseñar, a proclamar y establecer el reino de los cielos, un reino que es ahora invisible, pero real, que se hará visible cuando Jesús vuelva. Y en el texto de Lucas 4, Él declaró en qué consistiría ese reino, esa proclamación del reino, en llevar buenas noticias a los pobres, en declarar que los cautivos serán liberados, en dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos y proclamar salvación. Su preocupación por los pobres y por los marginados encarna la justicia reparadora de Dios, el justo. Jesús muestra de manera explícita lo que quedaba implícito en el Antiguo Testamento. El amor al prójimo es la norma suprema de Dios. Como dice en Mateo 22, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, tratar al prójimo como uno quiere ser tratado, como otro yo, esta es la base de toda justicia. Y ahora traigo de nuevo la frase que leí en un principio. Una verdadera experiencia de la gracia de Jesucristo motiva forzosamente a un hombre o a una mujer a buscar justicia en el mundo. Cuando una persona ha sido hecha justa delante de Dios, ha experimentado su gracia y su misericordia a través de Jesucristo el justo, esa experiencia de recibir Sadek, de haber sido justos, debe movernos a buscar Mishpat, justicia reparadora, justicia social. Y aquí enlazamos con el tercer punto, llamados a practicar justicia social. Voy a leer un texto y un párrafo del libro de Henry Nouwen, del regreso del Hijo Pródigo. Dice en Lucas 6, del 32 al 36, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dice Henry Nouwen, tal vez la afirmación más radical que hizo Jesús fue: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Jesús describe la misericordia de Dios no solo para mostrarme lo que Dios siente por mí o para perdonarme los pecados y ofrecerme una vida nueva y mucha felicidad, sino para invitarme a ser como Dios y para que sean tan misericordioso con los demás como lo es Él conmigo. Jesús deja claro que el Dios del que habla es un Dios de misericordia, que da la bienvenida y acoge encantado a los pecadores arrepentidos.
Si Dios perdona a los pecadores, entonces aquellos que tienen fe deberían hacer lo mismo. Si Dios acoge a los pecadores en casa, entonces aquellos que confían en Dios también deberían hacerlo. Si Dios es misericordioso, los que aman a Dios deberían ser misericordiosos. El Dios que Jesús anuncia y en cuyo nombre actúa es el Dios de la misericordia, el Dios que se ofrece como ejemplo y modelo de comportamiento humano. ¿Os parece radical la afirmación? Os aseguro que ponerla en práctica es lo más radical que hay. Quizá una de las cosas que me he dado cuenta en este último tiempo es que con Dios no hay medias tintas, es que Jesús era radical, en Él no había tibieza. En múltiples ocasiones hemos hablado de que somos llamados a la extensión del reino en la tierra, a continuar la labor que Jesús empezó cuando estuvo aquí, porque ahora somos Jesús para los demás. Y esto no es opcional. Si tú no estás trabajando para la extensión del reino de Dios en la tierra, no estás haciendo nada. Seguir con la agenda de Jesús es nuestra obligación, pero se requiere una característica para llevarla a cabo: humillarse. En el texto que leímos al principio, el profeta Miqueas estaba respondiendo a las preguntas de muchas personas sinceras del reino del norte de Israel. Personas que se encontraban en una oscuridad espiritual y que no habían sido instruidas en la palabra de Dios. Ellas querían saber cómo acercarse a Dios, querían saber si debían presentarle ofrendas encendidas o si debían presentarle muchas ofrendas o si tenían que ofrecer a sus propios hijos en sacrificio. Y Miqueas responde a todas estas preguntas diciendo que Dios no requería ninguna de estas cosas, que la religión externa sin una experiencia interna no sirve de nada. Si no hay una realidad interior, no tiene en absoluto ningún valor. Y por eso dice en Miqueas 6, del 6 al 8, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarse es negarse a uno mismo para hacer la voluntad de Dios. Si recordáis la historia del joven rico que se acerca a Jesús, en el que le dice: Maestro, lo he hecho todo, he cumplido con todos los mandamientos, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, conociendo que él era rico, le dijo que vendiese todo lo que tenía y que se lo diese a los pobres. Y nos dice el texto que el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Le faltó humillarse ante la voluntad de Dios. La extensión del reino consiste en practicar mishpat, justicia reparadora, junto con la proclamación de salvación para todos, como hizo Jesús. En Santiago 1 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. El mundo necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que practiquen mishpat. Córdoba necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que practiquen mishpat. La Iglesia necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que practiquen mishpat. Acción social hace mucha gente y hay miles de personas que hacen una labor maravillosa. Pero acción social llevada a cabo por personas llenas del Espíritu Santo, impregnadas de la gracia y la misericordia de Dios, eso es extender el reino en la tierra. Me gustaría que cuando la Iglesia lleva a cabo la acción social estuviera en su mayoría llena de estas personas. Porque necesitamos más personas que muestren el amor de Dios, que puedan impregnar mucho más
el ambiente de gracia, los alimentos de misericordia y los cafés de compasión. Ayudar a extender el reino lo tienes al alcance de tu mano. Y quiero terminar con un texto de Philip Yancey que dice: como Dios ama al pobre, al que sufre, al perseguido, también nosotros debemos amarlos. Como para Dios no hay indeseables, tampoco debe haberlo para nosotros. Con su propio ejemplo, Jesús nos llama a mirar al mundo con lo que Irineo llamaría ojos sanados por la gracia.